Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. No pasaron 50 días de gestiones de la administración de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya para que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, diera luz verde a una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en Honduras, tal como lo confirmó el viernes anterior el ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina. Previo a ello, el Congreso Nacional aprobó en febrero pasado la llegada de la Sisi, que marcharía con independencia en investigaciones, con énfasis en inteligencia y análisis financiero, además de acciones punitivas para combatir frontalmente la corrupción. El propósito de la avanzada que arriba este mes de abril es conocer criterios del gobierno de pautas para establecerse, tipo de expertos que la conformarían, fijar una ruta con apoyo de instituciones y otros órganos internacionales. Al logro lo precede un escenario legislativo favorable con la derogación de un conjunto de normas como la Ley de Secretos, la reforma a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas y enmiendas a la Ley del Ministerio Público, que constituían el blindaje de corrupción e impunidad de la pasada administración. La corrupción afecta al país en todas las formas políticas, sociales y económicas. Afecta al Estado de Derecho y al desarrollo, y hay que avanzar en esta esperanza del pueblo hondureño, subrayó el diplomático. Hemos recibido la respuesta del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en cuanto al enlace que sea nuestra contraparte en avanzar en este proceso de apoyo para buscar la conformación de la Sisi, designando al subsecretario general para Europa, Asia Central y América en asuntos políticos, Miroslav Jenka, como la contraparte de la instalación de la Sisi, abundó. La comisión tendrá el respaldo de la voluntad política de Xiomara Castro. Ella tiene una expresa voluntad política de luchar contra la corrupción, concluyó. Mateo Gibrín, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, mostró satisfacción, pero advirtió que ojalá que la Sisi no sea politizada, que no exista justicia selectiva, que sea pareja con todos aquellos que cometen o han cometido actos de corrupción, dijo el líder gremial del empresariado hondureño. Eduardo Facusé y Daniel Fortín, presidentes de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, respectivamente, respaldaron la llegada de la Sisi al país. Un informe del Consejo Nacional Anticorrupción, publicado en marzo, destaca que desde 2014 una cantidad superior a los 9.000 millones de lempiras han sido drenados en acciones ilegales e ilegítimas en entidades del Estado, por lo que han presentado 134 casos, de los cuales 22 están judicializados y 112 permanecen en la impunidad. En junio pasado, el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, aseguró que la corrupción le arrebató a Honduras $3.000 millones durante la pandemia. Según el Índice de Percepción de la Corrupción del año 2021 de Transparencia Internacional, en el último quinquenio de apreciación de los ciudadanos de este flagelo en el sector público en Honduras ha empeorado, junto a un descenso de la posición 157 a la 180 en el ranking internacional de corrupción. A mediados de 2015, Honduras fue conmovida por las mayores movilizaciones autoconvocadas de su historia, cuando miles de ciudadanos, cansados de la corrupción y la impunidad, se desplazaron por las calles de las principales ciudades demandando la creación de la Sisi, forzando en 2019 al gobierno y a la OEA a crear la Maxi, que tras denunciar 12 años de corrupción, un año después, en enero de 2020, recibió un tiro de gracia del Congreso Nacional, que no extendió su mandato, abriendo el capítulo más degradante de la historia nacional.
Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Es un gusto saludarles. Hoy es lunes 21 de marzo del 2022. Iniciamos la semana. Voy a tener un programa diferente porque hoy voy a hablar de los temas de la política exterior del país. Está conmigo el ex canciller de la República, el abogado Milton Jiménez Puerto. Milton, ¿cómo estás? Muy buenos días, Raúl. Gracias por invitarnos a tu programa. También por usar de la compañía aquí de nuestro amigo Gerardo Torres, vicecanciller de la República, seleccionado por la presidenta Xiomara Castro. Gracias. El vicecanciller, el vicecanciller de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Gerardo Torres, me parece a mí. No he tenido... he platicado, una vez vino Gerardo durante los años de lucha de libre. Pero me parece una de las acertadas designaciones de doña Xiomara, de un joven con capacidad y talento. A la gente hay que reconocerle los méritos. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Un placer estar aquí. Un placer también estar en compañía de Milton Jiménez, ex canciller de la República, personas, tanto Raúl como Milton, que me tocó a mí ver como joven militante de la izquierda, ser piezas importantes en aquel gobierno del Poder Ciudadano, y bueno, que pasaran tanto tiempo y estar aquí junto con ustedes es para mí un grato honor y un gran placer. Igual para nosotros. Podemos considerar que la lucha contra la corrupción como uno de los movimientos sociales más importantes de los últimos tiempos. Gerardo, se habla de la venida de la Sisi a Honduras. ¿Qué piensan en la Cancillería? Bueno, la presidenta Xiomara Castro hizo valer, digamos, a reclamo del pueblo de Honduras. Hay que decir que la necesidad de una Sisi en el país no nace en la campaña de 2020, es algo que viene de mucho antes, desde el 2015, en el que Honduras y Guatemala estábamos en la calle exigiendo una lucha frontal contra la corrupción. Honduras miraba en Guatemala el reflejo y el espejo de lo que era la CICIG, y eso pedíamos acá. No se dio la MASI, sin embargo el reclamo se mantuvo y sobre todo incrementó cuando decidieron sacar a la MASI. Entonces la exigencia de una CICIG en Honduras era un reclamo de todos los sectores, no solamente de Libertad y Refundación, y la presidenta Xiomara Castro en su campaña se comprometió a hacerlo. Fue de sus primeras acciones, envió una carta de solicitud a Naciones Unidas y afortunadamente y de una manera bastante rápida, la semana pasada ya recibimos respuesta de parte de Naciones Unidas de que se enviará una misión de observación para que esté aquí en el país a finales del mes de abril, que van a hacer una evaluación, van a regresar a Naciones Unidas y esta llegada, Raúl, será el primer paso para esa instalación de la CICIG en Honduras. Milton, ¿qué piensas de eso de la CICIG? Recordemos lo que pasó en Guatemala. Al final, el presidente, al hijo del presidente lo acusaron por $10,000 y al final el presidente Jimmy Morales terminó retirando la CICIG. Milton, ¿qué piensas de esta decisión? Bueno, yo creo que es importante, tanto porque lo manifestó en campaña la presidenta Xiomara Castro, como porque la sociedad hondureña así lo exige, ¿no? Es decir, todos sabemos el problema endémico de corrupción, el mal funcionamiento de los distintos aparatos de administración de justicia. Creemos que es importante que Honduras reciba apoyo, un reforzamiento en todos los niveles del sistema de administración de justicia y como lo señaló Gerardo, ya desde antes este problema viene desde justamente la marcha de las antorchas, que lo recordamos, que Juan Orlando Hernández en aquel momento utilizó este mecanismo como una forma de distracción y había por supuesto una fuerte presión, pero se hizo a imagen y medida de lo que él y su gobierno quería y luego sin, digamos, dotarle a las distintas instancias
judiciales, jurisdiccionales y fiscalizadoras del Estado, la independencia que requieren para poder funcionar adecuadamente. La MASI, por supuesto, tendría que venir a reforzar, o la CICIG, en este caso el nombre es irrelevante, vendría a reforzar el aparato ya administrativo, judicial nuestro, de lucha contra la criminalidad y particularmente contra la corrupción, que es un flagelo que daña profundamente a nuestro país, países pobres como los nuestros. Y es cierto, la situación que se dio en Guatemala, que no tiene por qué ser igual o tiene que ser idéntica a Honduras. Creo que Honduras tiene una gran oportunidad de recoger las experiencias de la CICIG de Guatemala, como de la MASI en Honduras y de la CICIES en El Salvador, y que bajo criterios propios, de acuerdo con las necesidades de la sociedad hondureña, porque no podemos traslapar o trasladar o yuxtaponer en Honduras situaciones que corresponden a otras realidades, a otras sociedades, por muy similares que sean con la nuestra, pero creo que tenemos la capacidad, creo que Honduras tiene la capacidad, creo que tiene la gente con la formación adecuada, y no es cierto de que todas las personas que trabajan en el Poder Judicial, que trabajan en el Ministerio Público o en el Tribunal de Cuentas sean corruptos. Ese es un gravísimo enfoque, equivocado enfoque. Por supuesto que hay una tendencia a corromper a los denominados, entre comillas, operadores de justicia, pero el problema es un problema de contexto, es un problema que no corresponde exclusivamente a la sociedad, a los funcionarios judiciales, sino que es un problema que está implícito en la sociedad hondureña, que no lo combatimos desde sus raíces y va creciendo gradualmente y se convierte en un monstruo que engulle prácticamente todos aquellos recursos que Honduras requiere para poder atender los problemas ingentes de educación, de salud, de exclusión, de falta de inversión, de seguridad, todo lo que ya nosotros sabemos de respeto a los derechos humanos. Y por lo tanto, creo que es muy importante esta decisión. Con relación a Guatemala, sí en efecto trascendió que lo que ocurrió fue simplemente un tema administrativo en donde el expresidente Jimmy Morales le impidió al que era director de la CICIG, el abogado Iván Velázquez, el ingreso al país. Aparentemente el origen fue eso, justamente el hecho de que investigó un caso en el que se veía implicado un hijo del presidente Morales, y eso pues como que fue la gota que derramó el vaso, porque tampoco podemos olvidar de que, si bien es cierto, dentro del ámbito del derecho internacional se cede siempre un poco de soberanía, tampoco se trata de cederla en un 100%. Creo que es importante que si se instala esta comisión en Honduras, como seguramente así va a ser, porque ya se están dando los pasos apropiados en esta dirección, el gobierno de la República, la representación del país, el Congreso Nacional, tiene que ejercer también una labor de control y de vigilancia con relación al funcionamiento, porque se han dado casos en los que han habido algunos que se han considerado presidentitos, que tienen más poder que el mismo presidente, o en este caso presidenta de la República. Pienso que se debe ser sumamente cuidadoso con ese aspecto, Raúl. Sí. Vicecanciller, ¿cuál es la visión del gobierno de esto de la CICIG? Bueno, yo creo que tenemos que, como bien lo decía Milton, hay que aprender de los errores cometidos. Una de las cosas que le costó caro a la CICIG en Guatemala fue que cuando tenía éxito y digamos que lograba los aplausos de la comunidad internacional, cuando empezaba a avanzar en esas redes de investigación tocaba intereses privados que pues no querían que se les investigara, ¿no? Una cosa fue el apoyo a la CICIG en 2015, cuando estaban investigando la línea en contra del presidente Otto Pérez,
Y otra cosa muy distinta fue el año siguiente, justamente, ya como ya lo decía el ex canciller Jiménez Puerto, cuando empezaron a investigar a Jimmy Morales. O sea, el que sale beneficiado por la caída de Otto Pérez, que es Jimmy Morales, cuando la CICIG empieza a investigar más el tema de las redes y empieza a tocar a sectores empresariales que apoyaron a aquel movimiento ciudadano de Guatemala, entonces empieza a perder esos apoyos. Y después Jimmy Morales no solo se encarga de parar a la CICIG, sino de atacarla. Yo creo que eso hay que aprender. Una cosa que aprendimos del trabajo de CICIG en Guatemala es que los casos de corrupción nunca son solo los casos que tienen que ver con el funcionario del Estado, sino que tienen que ver con redes. Y eso es un modelo que ha seguido CNA y que ha seguido UFERCO y que intentó seguir MASI. O sea, eso no podemos negar que la escuela de CICIG nos haya dejado cosas buenas. El entender la corrupción como un análisis de una gran red. ¿Cuál es la debilidad, creo yo, detrás de eso? Que la CICIG, después de 12 años, nunca logró tener en Guatemala un punto de contacto nacional que le diera esa fortaleza. No podemos pretender nosotros que vamos a tener un aparato internacional que hoy es urgente en Honduras, pero que van a pasar 5 años o van a pasar más años y vamos a seguir siendo completamente dependientes de la capacidad internacional de investigar casos de corrupción. Desde una vez que llegue CICIG y que haya un aparato internacional con el apoyo de Naciones Unidas y de la comunidad internacional, inmediatamente tenemos que empezar a construir nuestra capacidad y nuestro sistema de justicia, ¿no? Porque no podemos negar y no podemos voltear la vista de entender que el hecho de que necesitemos un aparato internacional es porque el nacional no está dando los frutos que esperamos. Pero poner toda la esperanza, Raúl, Milton y toda la gente que nos mira, en que va a venir la comunidad internacional a combatir la corrupción en Honduras y a solventar el problema, eso es no entender los errores que nuestros vecinos en Guatemala cometieron. Debemos fortalecer el sistema de justicia inmediatamente, deben ir a la par la investigación directa de la investigación contra la corrupción y el fortalecimiento del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Superior de Cuentas, de la Procuraduría General de la República y de todos los aparatos, de incluso el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, desde los tribunales, desde los juzgados. Cualquier aparato en Honduras que imparta justicia debe de ser revisado y debe de ser apoyado para tener una capacidad nacional propia. Pues. O sea, que este acompañamiento internacional sea eso, un acompañamiento mientras nosotros podamos fortalecer nuestro propio sistema nacional. Me dice el abogado Martínez, buenos días Raúl, excelentes invitados, por favor pregúnteles cómo es que la MASI estuvo en Honduras más de 3 años, costó millones de dólares y ahora resulta que el presidente Juan Orlando Hernández es narcotraficante y esta organización nunca dijo nada de esto, acomodados o incapaces. Bueno, yo creo que eso es en gran medida la mejor demostración de los graves problemas que subyacen en la sociedad hondureña y que no se pueden combatir de un día para otro. Por supuesto que esto también implica un montón de complicidades de diversa naturaleza. El hecho mismo, todos conocemos el proceso que se siguió para la selección del Poder Judicial, de autoridades del Ministerio Público y de otras instancias en las cuales el expresidente Juan Orlando Hernández tuvo una incidencia directa. Se habló incluso de montos, de cantidades para corromper diputados de los distintos partidos políticos. Hubo, recordemos también, de reconocidos diputados de partidos, no digamos del Partido Nacional porque es el partido de gobierno, pero sí el Partido Liberal y de Libre y también de algunos pequeños partidos que integraban el Congreso en ese momento, que, como decimos comúnmente, se dieron vuelta, se vieron seducidos por, digamos, el poder del dinero que Juan Orlando Hernández manejaba muy hábilmente. Eso, sin duda alguna, permitió un nivel de grande de impunidad. Imagínense, si uno lo mira desde la perspectiva más bien anecdótica, porque el daño que se le ha hecho a la sociedad hondureña es inmenso.
No podemos desconocer el impacto que ha tenido, no solo en cuanto al aspecto económico, que es ya de por sí inmenso, ¿no? Inconmensurable, sino que también a la imagen del país, que una vez más se ve manchada, se ve lacerada, estigmatizada. Pareciera que Honduras solo sale ante la comunidad internacional cuando hay problemas de esta índole o cuando hay catástrofes naturales, ¿no? Entonces, creo yo que si de las veintitantas denuncias que en su momento distintos organismos de derechos humanos, distintos sectores de la sociedad presentaron ante el Ministerio Público, no estoy seguro si son 23 o 25, todas ellas las encabetaron, José Raúl, todas. Con una de ellas, si hubieran judicializado, seguramente la extradición a estas alturas sería prácticamente imposible jurídicamente hablando. Es decir, que el nivel de prepotencia, el nivel de soberbia al que se llegó, dio como resultado que nunca se judicializaron ninguna de estas denuncias, algunas bien fundamentadas, otras tal vez no, pero bastaba, repito, con una de ellas judicializada para que se impidiera la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Y luego, no hay que olvidar que muchos de sus amigos personales ocupaban cargos relevantes dentro del sistema de administración de justicia y prácticamente el Estado de Derecho en ese momento se convirtió en una quimera. Honduras ha tenido un problema serio en cuanto a la institucionalidad democrática y el hecho más importante de todo esto fue el quiebre que se dio cuando el golpe de Estado de junio del 2009, que muchos no queremos reconocerlo, pero que es una realidad. Gran parte de la crisis que vivimos, y yo he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas que apoyaron en aquel momento esa ruptura del orden constitucional, y gran parte de la crisis que tenemos actualmente en nuestro país se origina precisamente de ese golpe de Estado. Entonces, no tenemos, hay tantos filósofos que lo han dicho. Creo que uno de ellos es Santayana, este filósofo gringo español, que decía que el que no conoce su pasado está bajo el riesgo de repetirlo, ¿no? Constantemente. Así es que mientras no conozcamos la historia, nosotros hablamos ahora, alguna gente dice que ustedes repiten mucho, con esto del golpe repiten mucho y no quieren ver hacia el futuro. No es así. Yo creo que a estas alturas todo el mundo ya piensa de eso como algo del pasado, pero que tiene una vigencia histórica importante. Porque así como no se nos enseñó a muchos de los que fuimos en aquel momento a la escuela, en los años 70, en los años 60, todos los 16 años de dictadura de Carías, que no estaba en la formación académica de los estudiantes de primaria y de secundaria, igualmente no se nos enseña lo que ocurrió en el 2009, y hay muchísimos jóvenes hoy en día que lo desconocen y ese es un grave error, como igualmente desconocen las profundas violaciones a los derechos humanos que se han dado históricamente en el país, pero que se agudizaron y llegaron a un nivel de inhumanidad terrible durante el periodo o la década de los años 80. Entonces, todo esto creo yo que en un contexto nos indica la necesidad también de modificar la formación académica, de por sí ya bastante débil en nuestro país, para incluir en los programas de historia los acontecimientos más relevantes de la sociedad hondureña. Ahí dice instalación de la CICI en ese rótulo que tenemos. ¿Qué periodo de gobierno investigaría, vicecanciller? Sí, bueno, yo creo que justamente esa pregunta me estaba fijando y me parece sumamente importante justamente porque tiene que ver con las redes, ¿no? Más allá del periodo de decir vamos a estudiar a este presidente o al otro, las redes de corrupción en Honduras no son cosas que aparecieron ayer, ¿verdad? Y justamente otro de los grandes problemas del sistema de justicia de Honduras es que está altamente politizado, como ya lo decía Milton Jiménez Puerto.
a la gente no le gusta que se hable del golpe de Estado y además que uno si quisiera podría no hablar con eso. ¿Cuántos años tenías cuando el golpe de Estado? 24. Tenía 24 años. Cumplí 25 detenido justamente, porque fue el 11 de agosto del 2009, que fue el día que agarró fuego un bus enfrente del Imprema. Ahí cumplí 25 años. Pues en ese marco, no entender que después del golpe de Estado, o en el marco del golpe de Estado, se politizó la justicia de este país. Aquí se criminalizó personas, se persiguieron gente, bueno, nosotros mismos, pues, como jóvenes en aquel momento, los militares no nos podían ver en la calle con una pañoleta roja porque nos detenían en un centro de detención, pues. O sea, entender que la justicia no solamente es que está corrompida por temas de dinero, sino que también está corrompida porque ha sido utilizada como una herramienta de persecución política, eso es parte fundamental, ¿no? Un compañero o una compañera que lleva preso 2, 3 años por defender la tierra que siempre fue de él o de ella, y que aquí el Partido Nacional se la concesionó a una empresa minera, y que él y su familia lo que hicieron fue defender sus derechos, pero en vez de acusar a quienes expropiaron a la gente o la sacaron violentamente, se judicializa a quienes defienden los recursos naturales en este país, es no entender que el sistema de justicia tiene una crisis que va más allá de que a un funcionario le den billete por hacer un negocio o hacer el otro negocio. La justicia en Honduras tiene mal su enfoque. Es altamente eficiente para la gente que tiene dinero y es altamente atrasada para la gente que no lo tiene. Actúa con mucha diligencia en contra de la oposición política y oculta la mirada frente al que es amigo del sector del poder. Y entonces la gente dice, es que ustedes solo quieren investigar al Partido Nacional. Pueden decir que estuvieron 12 años en el poder, pues. Y en estos 12 años el país pasó de un 52% de pobreza a un 74% con una deuda de 15.000 millones de dólares. Entonces, si el BID, el FMI, el Banco Mundial, la cooperación europea, la cooperación de los Estados Unidos, bonos que colocaron a nivel internacional, gente con la que se endeudaron, sumaron un total de 15.000 millones de dólares en 12 años, que eran para combatir la pobreza, para combatir la inseguridad, y ni se redujo la pobreza, ni se redujo la inseguridad. Entonces la pregunta evidente es, ¿dónde está el dinero? ¿Verdad? Entonces, si me preguntan a mí, en efecto, va a haber una profunda investigación en estos 2 años de gobierno que todo mundo sabe que fueron profundamente corruptos y que por eso es que salimos a la calle en 2015. Fíjese, Raúl, que en 2015 fue bien interesante porque yo salí a la calle en el 2009 y me decían que nosotros éramos radicales, que estábamos en contra de la democracia, que, en fin, ¿verdad? Y la gente que estaba a favor del golpe de Estado se daba golpes en el pecho diciendo que ellos y ellas eran las defensores de la democracia. Esa gente, un par de años después, cuando vieron los blanquitos, esos blanquitos, unos años después, cuando vieron lo profundamente corrupto que se había convertido los gobiernos que vinieron después del golpe de Estado, salieron con uno. Y yo en las calles, en las antorchas, había gente que me decía, fíjese que yo estuve a favor del golpe de Estado y viera qué arrepentido estoy, por eso aquí estoy con mi antorcha en contra de la corrupción. El tema de la corrupción en Honduras es tan grande que logró unificar en una protesta ciudadana a gente que ideológicamente es muy distinta. Y fue una plataforma fundamental para la victoria política de Xiomara Castro en noviembre del año pasado. Me dice el abogado Jorge Flores, si ya el señor vicecanciller dice que en Guatemala tardaron 12 años en empezar a tener acciones en contra de la corrupción, ¿para qué traer una organización burocrática y lenta para un problema que requiere acciones de inmediato? Hay que ser creativos y buscar algo que incluya abogados hondureños, que hay muchos y muy buenos, y capaces que ya conocen los verdaderos problemas de corrupción en Honduras. Milton Jiménez es uno que fácilmente podría dirigir una MASI y híbrida entre abogados hondureños y extranjeros que podría suministrar la ONU. Solo quiero decir una cosa, bueno, 2 cosas sobre eso. Primero, es que el modelo que se está buscando justamente es ese. Es un modelo que combina la parte internacional con la parte nacional. Eso se intentó con MASI, por eso es que se crea UFERCO, ¿verdad? Y una de las cosas que estamos hablando para el tema de la CICIG es que cuando llegue la CICIG no se va a debilitar UFERCO, sino que más bien se debe fortalecer UFERCO para que UFERCO sea parte de esa estructura nacional
que acompañe la estructura internacional. Y otra cosa importante, la CICIG duró 12 años, desde el 2007, en el que se aprobó por Naciones Unidas para Guatemala, hasta el 2019, que sí ya se retiró. Pero en ese proceso hubieron 1.500 personas investigadas, entre los cuales estuvo el presidente de Guatemala, Otto Pérez, que fue en 2015. O sea, no fue que empezó hasta 2015, sino que en 2015 llegaron al punto más alto, que fue cuando investigaron a Otto Pérez y a la vicepresidenta Valdetti. Pero nosotros pudimos ver un buen ejemplo. O sea, a pesar de que la MASI solamente hacía recomendaciones, no podía hacer una investigación directa, la MASI hizo procesos de investigación que si se hubieran continuado, hubieran tenido grandes resultados. Pero lo que decían anteriormente, la MASI tenía un freno, porque tenía una dependencia demasiado alta con el presidente. Y eso la presidenta Xiomara Castro de ninguna manera lo quiere. Ella quiere que este aparato que traigamos, que construyamos, sea autónomo, que no sea controlado políticamente, sino que venga justamente con una independencia a hacer una investigación que tanto le hace falta al país. Pues. Me dice el empresario Fernando Alvarenga de San Pedro Sula. Buenos días, Raúl, y a sus distinguidos invitados. ¿Qué pasaría si la CICI hace un comunicado y expresa que todo el proceso del Congreso es ilegal? Bueno, vamos a ver. Yo creo que la posible CICI, no sé exactamente cuál va a ser el nombre que va a tener, cómo se va a llamar, pero tampoco estaría digamos, autorizado para hacer una observación de esa naturaleza, porque en esto hay... No, yo le voy a ir a lo que yo pienso. Sí. Es en mi opinión. Tienen que estar hondureños. Sí. Tienen que estar hondureños porque aquí, si no, a la libre no dejen a los extranjeros. Yo soy de la opinión de que en Honduras hay gente capaz. Por ejemplo, yo estoy con dos capaces. ¿Ves? Él es un muchacho joven capaz. Él es un abogado muy capaz, de mucha experiencia. Aquí en Honduras vemos gente capaces. Y digo habemos porque yo en mi profesión me siento que la sé. Y sé otras cosas que me ha sacado adelante en la vida. En Honduras vemos gente capaz. Está bien que traigan la CICI, lo que quieran, pero que estén hondureños ahí. Porque habemos hondureños capaces. Eso pienso yo. Es más, yo me atrevería, José Raúl, es más, a Primitivo, a Salomón Názara, a eso que pongan entrenador de las elecciones. Sí. De algunas experiencias que tuve durante... No, Milton es bien capaz. O sea, no porque es amigo mío, pero este es un gran abogado, es bien capaz. El mismo presidente Zelaya lo sabe, muchos empresarios lo saben. Y él es un talento, un futuro del país. Es un joven con mucha... Bueno, yo me acuerdo una vez que Carlos capacidades. Eduardo Reina, a mí me gusta ser justo. Carlos Eduardo me mencionó a Gerardo. Yo tenía mis dudas y lo traje. Muy bien, Gerardo. Y me parece que esa designación de ser el vicecanciller fue muy buena. Porque debe haber gente, sí, Gerardo, yo pienso que tú tienes muchas capacidades. Y así debe ser. El gobierno debe tener gente capaz, pensante y honesta. Eso sí, porque Xiomara y Mel de eso no los pueden señalar. Son gente honesta. No, y además a esto agregaría recientemente que con una conversación con el... Solo los viajes le van a quedar a Gerardo. Con el expresidente. Un ejemplo, mira. Con el presidente Zelaya. Salimos más peluche. Me decía, mira, no le decía el comentario con lo de los jóvenes, me dice, pero yo te escuché a vos en un programa donde Raúl, en el que vos reclamabas justamente esos espacios para la gente joven. Yo creo que si en algo se ha distinguido esta administración es el hecho de que se le está dando la oportunidad a mucha gente joven. Creo que también es tiempo de terminar con estas vacas sagradas que aparecen en todos los gobiernos, que lo son, ellos lo saben todo, son los únicos honestos, son los únicos que tienen la experiencia, etcétera. Creo que Honduras tiene que ir rompiendo gradualmente con ese esquema, ¿no? Pero, vamos a ver, y quería relatar una experiencia. Pero estoy de acuerdo Sí. con vos que... ¿Cuántos años tenés, Gerardo? 37. Tan joven, o sea... Hombre joven, claro. A mí, Manuel Villeda Toledo me dio la oportunidad de mi vida, me nombró director de HRN a los 26 años. Y yo aquí, en esta empresa, y en las que he estado dirigiendo, solo he estado en dos, HRN y Canal 11,
le doy oportunidad a los jóvenes. Claro. Y claro, uno ocupa gente que tenga experiencia, pero a los jóvenes hay que darles oportunidades. Causa temor en alguna gente porque nosotros vivimos en una sociedad en donde impera la gerontocracia, es decir, es el poder de los viejos, solo los viejos. Está bien, o sea, por supuesto que las personas mayores con experiencia acumulada pueden ser muy útiles, pero no tiene por qué excluir a la juventud que ya tiene una gran formación, porque también el otro aspecto es que desconocemos que hay muchos jóvenes bastante formados y que a su corta edad han adquirido también alguna experiencia. Pero lo que yo quería comentar, José Raúl, es que uno de los casos, y haciendo referencia a lo que mencionabas tú, en uno de los casos que me tocó llevar a mí representando a algunas personas con un problema en el que estaba implicada la MASI como el ente que atrás de UFERCO estaba gestionando la investigación. Nunca se judicializó, pero la investigación. Y a mí me causó estupor de estar en una audiencia en la que los extranjeros prácticamente eran los que estaban dirigiendo. Eso no puede ocurrir. Es decir, en menosprecio a los fiscales hondureños. Sin quitarte la idea, sí. Cuando se fueron a meter a la casa de Pepe Lobo, un montón de extranjeros metidos en la casa de un expresidente. Y yo te agregaría algo más, Raúl. Mira, no estoy de acuerdo. Muchos de la gente, ahí viene gente muy calificada sin duda alguna, pero los hondureños tenemos esa tendencia a encantarnos. Solo escuchamos un acento extranjero y nos enamoramos de ese acento. Y no solo nos enamoramos, sino que lo utilizamos y andamos hablando como cubanos, como mexicanos, como colombianos, como argentinos, como españoles. Hay un montón de periodistas deportivos. Sí. Yo fui periodista deportivo y soy periodista deportivo orgullosamente. Que yo lo oigo argentinos y hablan como argentinos. Sí. Por Dios. Es algo terrible que tal vez es un problema antropológico, no lo sé. Pero lo que sí está claro es que, vamos a ver, tener una corte contra la corrupción, un juez contra la corrupción, en donde están ahí los extranjeros prácticamente intimidando, que los han seleccionado ellos. Yo creo que eso no se puede permitir. Eso sería un gravísimo error. Que pueden participar, que puedan, digamos, contribuir para ver las calificaciones, pero y también las calificaciones de ellos a dónde están. Vienen a Honduras, en sus países, no ganan, hombre, no sé, ¿verdad? No son personas relevantes, no, muchos de ellos, no digo que todos, pero muchos de ellos, y aquí vienen ganando $8,000, $10,000, andan en una Prado blindada, andan con seguridad, viven en apartamentos de lujo, se dan la gran vida, con vinos de lujo, con hasta las muchachas. Solo déjenme agregarle algo por ahí de lo que está diciendo. Fíjense que yo estoy haciendo lo último, hasta las inditas de aquí. Se ponen loquitos. Sí, consiguen varias inditas aquí. Bueno, y de los dos lados. Sí. Aquí ya tengo varios amigos que se me han ido porque se encantaron de compañeras extranjeras. Se fueron a vivir afuera. Pero yo estoy haciendo una investigación actualmente del tema de la cooperación. Sí. Porque estamos viendo que la cooperación en Honduras, que va parecido con esto, no tiene mayor dirección, ¿verdad? O sea, aquí es interesante, fíjense que cuando son fondos no reembolsables, o sea, que tienen mucha auditoría, que son difíciles de robar o de redireccionar, para decirlo de otra manera, el gobierno de Honduras no se metía mucho en eso. Era muy difícil, ¿no? Por ejemplo, USAID, GIZ, tenían fondos que ellos mismos ejecutaban. Entonces ahí dejaban prácticamente que la cooperación decidiera qué quería hacer. Habían otros fondos que eso sí pasaban por el Estado, que también eran de cooperación, que yo me estaba dando cuenta que hay una tendencia de ciertas ONGs que también ahí andan dándose golpes de pecho, hablando de que son los baluartes en contra de la corrupción, donde el gasto del presupuesto en consultorías era de arriba del 60% y la ejecución de los fondos en terreno menos del 20%. O sea, así se explican los salarios de $10,000. Pues. O sea, si me traen a mí de experto a Honduras, yo allá no me conocía ni en mi casa
y acá me están pagando un salario de 10,000, 12,000, voy a hacer exactamente lo que me digan que tengo que hacer para mantener ese estatus. Que eso fue una cosa que dijo Salvador Narrala, que ustedes se acuerdan en un foro, que lo atacaron durísimo, ¿no? Que hasta salió la OEA a hacer un comunicado diciendo que qué barbaridad que Salvador Narrala. Porque Narrala lo que dijo en ese programa de televisión fue: son millones los que Juan Orlando está aprobando para el tema de consultores internacionales. Y esos consultores internacionales no van a venir a contradecir lo que dice Juan Orlando. Fíjense que cómo es la historia, ¿no? Que ahora, bajo el crisol de lo que ha pasado con Juan Orlando y de su captura por narcotráfico, uno puede volver a ver la historia y la va a ver muy distinta. Cómo se mira ahora aquel informe del 2017 en el que Transparencia Internacional dijo que Honduras era uno de los países más transparentes. O cómo se mira aquel informe en el que decía que los esfuerzos de lucha de Juan Orlando Hernández eran realmente aplaudibles en el caso de lucha anticorrupción. O sea, ¿cómo se ven todos esos informes? ¿Qué pasó? La cooperación internacional tenía el gobierno de Honduras, gente que hacía indicadores para ellos, que los cooperantes, aunque no se la olieran bien, aunque no se dieran cuenta de que las cosas no estaban funcionando del todo, le daban la venia al gobierno de decir, están trabajando bien, porque poca gente, y yo creo que ahí es de aplaudir a parte de la gente que estuvo en el gobierno de los Estados Unidos, de Alemania, de Canadá, que se pararon y vinieron a foros de televisión a hablar en contra del cierre de la MASI. Mucha gente, por no pelearse con el gobierno y por no ponerse en una situación incómoda, no dijeron nada. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que decía aquí el amigo que mandó el tuit o el mensaje a Raúl. Mucha gente sabía que la MASI, cuando empezó a trabajar, la frenaron y mejor se callaron. Poca gente, yo me acuerdo haber visto por ahí a alguna gente de la Embajada de Alemania o de Canadá, incluso rompiendo, Milton, las barreras de la diplomacia, claro, hablando que por favor no vayan a cerrar la MASI. Los otros mejor se callaron y dieron un paso para atrás. Y con respecto al tema del talento joven en Honduras, nosotros hoy somos el gabinete más joven de América Latina. Incluso somos un año más joven en promedio que el de Boric, porque es que el joven es él. que usted es famoso porque él es el presidente. Bueno, fíjate que yo, la única vez que he sido funcionario público, tenía 40 años cuando era secretario del presidente Zelaya. El que no envejece es ese Mel, no sé cómo hace, pero... Es que no para. Sí, no, uy. Es que la política le sube la adrenalina. Sí, óyeme, de verdad, Mel... Le da colágeno, sí, como está de sí, moda. Le da colágeno. El sábado le pregunté que cuántos años tenía doña Tenchita, porque es Mel y el Gerardo, mismo. Solo una pregunta aquí del comisionado presidencial para la Reforestación Nacional y Medio Ambiente. Me acuerdo una cachimbeada que le pegaron al pobre Miguel Briceño allá por el Luarque. La corrupción e impunidad no tiene color. La CICI no debe ni viene a investigar gobiernos. Tiene que venir a investigar y judicializar a los corruptos. El gran problema es que aún seguimos con un Ministerio Público y Corte Suprema pegados a intereses personales y políticos, no al rol para los que fueron electos. Bueno, mal electos, dije Miguel Briceño. Raúl, solo en consonancia con lo que menciona Gerardo, mire, algunos de estos organismos hoy en día, que son los más críticos contra la administración de Juan Orlando. Solo te interrumpo, Milton, disculpa. Sí. Buenos días, Raúl, y a sus invitados, dice Gilberto Ríos. Saludos, Grillo. Saludos, Gilberto. El objetivo estratégico para combatir la corrupción es lograr una Corte Suprema de Justicia que no será impuesta por el crimen organizado. Si Juan Jiménez Mayor avanzó con una MASI limitada y saboteada por el gobierno de Jo, estoy convencido que con una CICI apoyada por el Ejecutivo llegaremos a dilucidar bastante sobre la corrupción en Honduras. Saludos a sus dos invitados, dos buenos amigos. Muchas gracias. Solo quería mencionar esto de que algunos que hoy se pomponean el pecho y están ahí, basta con revisar las grabaciones y los periódicos, los medios de comunicación y se dan cuenta que fueron cómplices de Juan Orlando, ¿verdad? Estaban en todas las comisiones interventoras, ahí estaban ellos. Algunos llegaron a cargos importantes en organismos anticorrupción porque Juan Orlando los apoyó. Y cuando incluso un organismo que todavía 3
2 días, no recuerdo muy bien, antes de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, estaban exigiendo que por qué no presentaban requerimientos fiscales contra Juan Orlando. ¿Qué había implícito detrás de eso? Porque también hay que ser peligroso dejarse engañar con aquellos que están constantemente hablando y hablando en los medios de comunicación hoy en día, pero que hace 4 o 3 años eran partícipes de todo ese sistema que Juan Orlando había impuesto en el país. Yo creo que justamente, Milton, a eso es lo que viene la misión de observación de Naciones Unidas. Viene justamente a platicar con esos actores, viene a recoger la experiencia de lo que fue Massi. Claro. Obviamente, muchos de esos actores que hoy se presentan como los luchadores contra la corrupción, pero que fueron avales de Juan Orlando durante sus 8 años y los 4 que estuvo como presidente del Congreso. Yo creo que para eso es muy importante, y yo quiero aprovechar aquí Canal 11 porque quiero agradecer a toda la gente que nos está viendo y felicitando, ¿no? Dice, puchica, qué montón de flores se tiraron hoy. Yo lo agradezco. Yo no venía preparado para eso, pero lo agradezco. Yo te voy a ir. Yo creo en vos. Gracias, Raúl. Sí. Igualmente. No, y yo digo también, por ejemplo, los que no, aquí le voy a ir. El otro día le tuve que ir, que díganle de migración que se pare, hombre, que hable, por un gran problema, y el muchacho se paró y habló. O sea, aquí también estamos para apoyar, para construir por el país. Con este desastre, es que yo vivo aquí, yo no tengo el billete que tienen muy pocos para irse de Honduras. Entonces aquí tenemos que construir, es la verdad. Y que haya gente joven con capacidad, qué bueno. Yo quiero aprovechar ahorita, Raúl, aquí en Canal 11 y toda la gente que nos está viendo para hacer un llamado a la sociedad civil, a los funcionarios públicos, que esta gente viene la última semana de abril probablemente. Hay que saber entregar ese mensaje, ¿no? Que no vayan a ser los voceros que fueron, como bien dijo Milton, aliados, interlocutores de Juan Orlando, avales de Juan Orlando, y que ahora se quieren presentar como los grandes defensores de la lucha anticorrupción. Que no sea esa gente la única con la que se reúne esta misión, que sea la gente de sociedad civil que fue perseguida durante estos 12 años. Los organismos de derechos los humanos. Organismos de derechos humanos, claro. La gente que ha acompañado a la gente, esos abogados. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Raúl, que aquí hay gente muy valiosa. Si no fuera así, no sería tanta gente la que ha sido perseguida o tanta gente la que se atrevió, a pesar de lo peligroso que era, de levantar la voz en contra del régimen de Juan Orlando Hernández y del Partido Nacional. Aquí hay abogados que están en el exilio, que están en peligro de su vida y su familia. Aquí hay periodistas que pusieron en peligro su vida y su familia. Aquí hay ambientalistas. Aquí hay mucha gente que, aunque no se puso el chaleco de lucha anticorrupción, luchó frontalmente en contra de la corrupción y que tiene que ser parte integral de ese nuevo esfuerzo que vamos a hacer. Ya, obviamente, el ambiente en el que vino la Massi era un ambiente profundamente controlado por Juan Orlando. Y la gente de la Massi se reunía con la gente que el gobierno de Juan Orlando le permitía reunirse. Y por ahí algunos que lograron colarse muy hábilmente y afortunadamente se lograron colar. Pero ahora, en esta nueva experiencia, el llamado es a que la sociedad civil asuma un papel de liderazgo sin tener que depender de esos personajes o de esas figuras que venían siendo los abanderados o los interlocutores y ahora exigir un espacio en esa mesa. Periodistas, abogados, organismos de derechos humanos, sociedad civil, que quieren ser parte de este proceso. Y no me estoy refiriendo a que quieran acompañar al gobierno o ponerse la camisa del gobierno, no. Hacerlo desde la autonomía y de la independencia de la sociedad civil es fundamental para que esta misión internacional tenga sociedad civil, tenga gobierno, tenga profesionales hondureños y hondureñas, tenga comunidad internacional. Esos 4 elementos son fundamentales para que este nuevo esfuerzo que encabeza Xiomara Castro sea exitoso. Porque si no, se va a instrumentalizar, se va a corromper, va a ser ineficaz y entonces va a ser otra decepción más para el pueblo de Honduras. Voy a hacer una pausa. Antes me dice el abogado Chactur. Buenos días, licenciado Raúl. Saluda a sus ilustres invitados. Excelente lo de la Sisi, pero eso solo combatirá los actos de corrupción ya realizados. Pero ¿qué plan tenemos
para fomentar valores con transparencia y honestidad desde nuestra niñez en el hogar y en la escuela. Ese es el gran trabajo que hay que hacer. El abogado Carlos Chactur. Bien, continuamos. ¿Qué debe hacer el gobierno de Honduras, Milton, con los Estados Unidos? ¿Con los? Estados Unidos. Bueno, es que vamos a ver, si se refiere específicamente al tema de la MASI. No, la MASI, Honduras, ¿cuál más debe ser la... Yo me acuerdo, porque yo estuve ahí, cuando el presidente Zelaya fue una relación, a mí me gustó que el presidente Zelaya se les paró firme a los definitivamente, yo soy testigo, claro. Somos testigos de eso. Son circunstancias muy difíciles. ¿Cuál va a ser, el gobierno de Xiomara, en tu opinión? ¿Cuál debe ser su relación con los gringos? Bueno, han estado viniendo, vino Kamala, vino la defensa, la del Comando Sur. El viernes pasado vino el grupo que Kamala tiene, que es el grupo de empresarios. Con Fernández a la cabeza. Ajá, con Fernández. Pero les voy a decir algo a los dos. Hasta hoy, $1 no nos han dado los gringos. $1. Ocupamos que nos ayuden económicamente. No sé si con préstamos, no sé, pero el país ocupa ayuda porque las finanzas están bien fregadas. Pero hasta hoy, los gringos, $1 no han dado. Es que para hablar de los gringos también es complicado porque si decimos USAID no nos ha dado. Nunca dan nada. Pero Banco Mundial nos aprobó 450 millones, que no se mueve si no es con el aval de... O sea, no directamente ellos, pues, pero ellos son como el gran aval que hace que otras cosas se empiecen a... Y por el control que tienen en muchos organismos financieros internacionales, es cierto lo que dice Gerardo. Y me gusta que esté muy al tanto de eso. Les aclaro, en privado les voy a decir quién me dijo eso, la fuente. Bueno, vamos a ver. Ya imagino. La fuente. ¿Quién es la fuente? No, es que es decir, la relación, las circunstancias son otras. Es decir, el 2006 al 2009, junio, cuando se produce el golpe de Estado, las circunstancias eran diferentes. Se entró dentro de un esquema de gobierno bipartidistas al poder de la administración pública con el triunfo del presidente Zelaya, y los conflictos eran liberal nacionalista y en muchas ocasiones más bien interno, como ocurrió con el Partido Liberal, cuando se produjo también la contribución del Partido Nacional para que agudizar esas diferencias que habían. La situación es distinta. Hoy no teníamos los flujos migratorios que tenemos en este momento, que se han convertido en un problema fundamental para la sociedad hondureña y también para los Estados Unidos de América. Estados Unidos tiene mucho interés, por eso ellos, todos los funcionarios que vienen, y en todos los programas de ellos se va a ver que están siempre hablando de las causas que provocan ese flujo masivo de migrantes. Entonces, el tema de la lucha contra la corrupción está íntimamente ligado, porque el enfoque de la administración Biden en ese sentido es diferente del enfoque del gobierno anterior en Estados Unidos. Ellos están pensando en contribuir, colaborar para que Honduras luche contra la corrupción, porque creen que la corrupción, y no dejan de tener razón, es uno de los mecanismos por los cuales se desvían gran cantidad de fondos que podrían servir para prestar servicios básicos a la población más vulnerable. Raúl, yo me sorprendo, se lo digo honestamente, cuando veo muchas personas de clase media, clase media baja o incluso de clase media alta, que dicen, ¿y por qué tenemos nosotros que subsidiar a los pobres? ¿Verdad? Muchos de ellos se les olvida que ellos fueron pobres también, ¿no? Por un lado. Por el otro, se les olvida que estudiaron en una universidad en donde pagaban 45 o 90 lempiras al año, y eso les permitió, ya con un título universitario, ascender a la escala social. Es decir, ¿qué es lo que impera en Honduras? Una visión absolutamente
egoísta, y queremos que hayan gobiernos abiertos, gobiernos que ayuden a sacar de la pobreza al país, pero nosotros no queremos contribuir con eso. Entonces, en definitiva, creo que hay una doble moral en ese sentido. Y repito, lo más común, porque no me van a decir a mí que toda la gente que ahora ocupa cargos en el gobierno o en el sector privado, o que han tenido la oportunidad de ir a estudiar al extranjero y ahora están en organismos financieros o de otra índole a nivel internacional, son de origen rico, que heredaron una fortuna y que entonces nosotros ahora pertenecemos, como dijo una vez un señor, que porque vivía en el Hatío era de la clase alta de Honduras, ¿verdad? Por favor. No, Entonces, sin el activo, fosa séptica es lo que hay. Por eso me refiero, solo para mencionar un ejemplo. Entonces, el tema es, y esto volviendo a la relación. Todo rico, fosa séptica es lo que tiene. Así es. El tema para volver a la relación con Estados Unidos. Yo creo que el hecho de que haya personas como Enrique Reina, que es un diplomático de carrera que conoce el tejimaneje de la Cancillería y de las Relaciones Exteriores, que hay personas como Gerardo, que es un joven que viene de luchar, de las luchas primero callejeras y luchas políticas posteriormente, y que tiene una visión y la formación también adecuada. Míreme, el mismo Tony García, que fue mi compañero, somos amigos, y Tony es alguien que trabajó muchos años en Naciones Unidas y conoce también cómo se maneja el mundo. Hay una joven ahora, la tercera, ¿cómo se llama? Cindy Rodríguez. Cindy Rodríguez, la verdad no tengo el gusto de conocerla, pero supongo que tendrá sus méritos para estar ocupando también ese cargo. Entonces, eso, por ejemplo, junto con las decisiones que puede tomar la presidenta Xiomara Castro, nos garantizan la posibilidad de tener una relación, digamos, más cercana, de amistad, pero también de respeto, que es fundamental. En la relación con los Estados Unidos de América, Raúl, y vos lo sabes muy bien, y ahora a estas alturas lo sabe también Gerardo, el respeto es fundamental. Estados Unidos, si uno se debe respetar, lo respeta. Estados Unidos, si uno no se debe respetar, no lo respeta. Eso es así, y eso ocurre, siempre ha ocurrido a nivel mundial con las potencias y con los imperios y todo lo que ha habido, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, tiene que canalizarse ya gradualmente la ayuda que se requiere para programas específicos. Y yo soy de la opinión de que esa canalización o esos fondos tienen que ser directos, no tienen que seguirse manejando en grupo, que es que le vamos a dar a México 5.000 millones de dólares, 4.000 millones, para que México lo reparta en el Triángulo Norte. No, ojo, yo he estado hablando con dos personajes importantes que saben de eso. López Obrador es un gran vivo. Se ha montado en El Salvador, en Honduras y en Guatemala, y va a acapar una gran parte para México. Claro. Es la realidad. Sí, porque tienen en el sur de México una situación idéntica a la que vivimos nosotros en estos países. Esa es una realidad inobjetable, sin ánimo de entrar en conflictos de ninguna índole en la relación con López Obrador y con el gobierno, con su gobierno, digo, Honduras como tal, ¿verdad? Ese es un punto fundamental que no podemos olvidar. Mire, Milton, pero esa es la verdad, y tú lo puedes decir porque tú no eres funcionario, el vicecanciller debe ser más prudente en eso. Pero esto lo he hablado con expresidentes del país, hemos abordado este tema de la posición de ANLO, que no es buena para Honduras. Bueno, aún ahora no se mira el flujo de apoyo que México se supone iba a darle a Honduras tampoco, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que revisarlo con detenimiento. Es decir, la relación con México, mismo Rodolfo Pastor viene de ser alto funcionario del gobierno mexicano. Creo que eso es un buen canal de comunicación y no nos vamos a limitar exclusivamente a México. Sin embargo, creo que hay otro elemento que no podemos desconocer. Estados Unidos va a elecciones de término medio y el tema migratorio es un tema fundamental. Hay ya congresistas y senadores de los estados fronterizos con México que han hecho causa común con los republicanos. Estados Unidos, el partido de gobierno necesita por lo menos no perder el Congreso.
En este momento, no, solo concluyo con eso, en este momento corren el riesgo de perder no solo el Congreso, sino que también el Senado. Perdón, no solo el Senado, sino que también el Congreso. Yo sobre eso quisiera empezar con eso último que decía Milton Jiménez, es que, y eso es un tema que tiene que ver con CICIG, ¿verdad? Porque Jimmy Morales, que como ya dije, fue beneficiario de lo que pasó en contra del presidente Otto Pérez para llegar a ser presidente de Guatemala, cuando empiezan a investigar a su hijo y a su hermano, empieza una campaña en contra de CICIG. Y Jimmy Morales pagó muchas de las firmas de lobby que pagan gente del Partido Nacional. Y lastimosamente no puedo decir que pagaban, porque hay algunos que lo siguen pagando, que son empresas de incidencia en los Estados Unidos que andan repartiendo mentiras para sostener algunos objetivos políticos y ganan mucha plata y cobran mucha plata. ¿Cómo se les paga? Eso ya es otra cosa que habría que profundizar en otro momento. Pero estas empresas de lobby que contrató Jimmy Morales empezaron a generar toda una serie de ruidos que hoy se relacionan con CICIG. Como Jimmy quería que Trump lo apoyara en cerrar CICIG, empezó a decir todo tipo de cosas. Como por ejemplo, hay cosas que yo he escuchado con el tema de CICIG que decían que era un proyecto de los rusos, que era un proyecto de unas ONGs que eran profundas y oscuras, que además eran Illuminati, y eran, bueno, una serie de cosas que parecen absurdas, pero que pegaron en un sector muy conservador en los Estados Unidos. Entonces, cuando uno habla de que Honduras quiere hacer la CICIG, no se ve solamente el espectro hondureño, sino que se despiertan temores del lobby que hizo Jimmy Morales para cancelar el mandato de CICIG. Y frente a eso tenemos que bregar nosotros como gobierno, porque no da tiempo pues de explicar si alguien ya se para con un prejuicio sobre lo que les estoy diciendo. ¿Cuál es el problema de esto? Es que nosotros tenemos una excelente relación con el Partido Demócrata. Solo viernes y sábado tuvimos reuniones importantes prácticamente con las dos alas más importantes del Partido Demócrata, el sector empresarial y el sector de derechos humanos. Pero lo más probable es que los republicanos tomen el control de la Cámara y del Senado. Entonces, nuestro esfuerzo como país tiene que decir, como dicen los mismos norteamericanos, bipartisan, o sea, tiene que ser bipartidista. Tenemos que construir alianzas, tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano. No apostarle, como hacían hacer antes los gobiernos de Honduras, que si eran de un partido le apostaban todos los demócratas o le apostaban todos los republicanos. A nosotros nos interesa resolver el problema del país y a ellos les interesa resolver el tema de la migración. Entonces, un reto que tenemos es lograr que esta buena relación que hoy tenemos con el Partido Demócrata también podamos construir una buena relación con el Partido Republicano, y eso es fundamental para el éxito de CICIG y para el éxito de nuestra lucha en la generación de empleos y en la lucha en contra de la corrupción. Y solamente mencionar algo para la gente que no conoce, que es nuestra vicecanciller de cooperación, que es la compañera Cindy Rodríguez. Cindy estaba trabajando como asistente de la presidenta Xiomara en temas de cooperación y de apertura y del tema de becas. Entonces es una mujer muy joven que también viene de la lucha del partido y que ahora, pues para nosotros es un gran apoyo porque ella es la que va a llevar el tema de la cooperación. Tony le toca la nada fácil tarea del tema de la migración y el sector consular, y a su servidor le toca el tema de la política exterior. Con la suerte de tener al frente a alguien como Enrique Flores Lanz, Reina. Eduardo Enrique Reina, ando pensando en Quique Flores. Tener a Quique Reina enfrente, que como ya lo dijo Milton Jiménez, Quique fue su vicecanciller, ¿no? Es correcto, sí. O sea, y Quique venía de una carrera diplomática muy fuerte. Quique Reina es una garantía, porque los norteamericanos pueden hablar con él, porque los amigos del sur pueden hablar con él, porque la cooperación lo conoce, entonces es el gran conductor de la Cancillería, y ahora vemos tres detrás de él que vamos tratando de empujar la agenda de la presidenta Xiomara Castro en Honduras y afuera. No, ahí en la Cancillería no están mal. Ahí estamos bastante bien. Yo aquí voy a decir, cuando anden mal a doña Xiomara y a Melo, les voy a decir. Pero ahí en la Cancillería, Milton, fíjate que no andan mal, porque Quique Reina, aparte de sus capacidades profesionales, abogado, que tiene una carrera diplomática,
que es un hombre, tiene un modo propio para un canciller. Claro. El modo de Quique es muy bien. Me parece, a mí me parece que los nombramientos, no conozco a la muchacha. A Tony García le dije que deje de andar disparándose, componiendo Twitter sin preguntarle al canciller, pero también es un hombre que conoce y que ha estado. Pero el otro día le dije, pregúntele al canciller antes de andar poniendo esos Twitter. Pero sí me parece que la elección de la Cancillería es bastante bien. Eso me gusta. De acuerdo. Raúl, sobre el tema este de la CICIG, yo creo que también estamos obviando un aspecto que es muy importante. Lo que establecen las leyes hondureñas con relación al tema, porque una cosa es que... Me dice Juan Flores, disculpa, de Estados Sí. Unidos, de la Fundación 15 de septiembre, está confundido el vicecanciller, se reunieron con el gobierno, no con el Partido Demócrata. ¿Cierto? ¿Cómo dice? Me dice Juan Flores, de la organización 15 de septiembre en Estados Unidos, está confundido el vicecanciller, se reunieron con el gobierno, no con el Partido Demócrata. Bueno, pero son miembros del Partido Demócrata, pues, o sea, vienen en cargos de gobierno, pero representan al Partido Demócrata porque ellos tienen el control del Senado y de la Cámara. ¿Cuál es el error que creo yo que no podemos cometer y que estamos trabajando con Eduardo Enrique en ese sentido? Es que Honduras tiene que tener una relación con los Estados Unidos entendiendo también los temas internos de los Estados Unidos. Pues. O sea, aquí hay gente que considera que nos ve a nosotros en Estados Unidos como malos o como enemigos, justamente porque el Partido Nacional decidió apostarle mucho al tema del lobby al Partido Republicano. Miren, yo trabajé, solo para contarles así rapidísimo, yo trabajé con varias fundaciones de los Estados Unidos todos estos años antes de asumir este cargo como vicecanciller. Y yo vi el cambio, pues, porque muchas de estas fundaciones tenían nexos con el Partido Demócrata. Entonces, cuando estaban los demócratas en el poder, era difícil para ellos contradecir las posiciones del gobierno. Pero cuando llegó Trump, ellos tenían una libertad que él le da a uno cuando está en oposición, la libertad de ser más frontal y ser más en contra o más lo que sea frente a las políticas oficiales. Entonces, toda esa gente, Nancy Pelosi, Norma Torres, todas esas personas, Kamala Harris, que fueron tan importantes y tan buenos amigos de Honduras en este proceso de este triunfo de la compañera Xiomara Castro, ahora vienen otros que sería un error verlos o tratarlos como enemigos, porque no son enemigos nuestros, pues ellos tienen contradicciones al interno. Entonces es necesario construir una estrategia que nos acerque al Partido Republicano, que muy probablemente va a ganar el Senado y va a ganar la Cámara, sin perder la buena relación que tenemos con el Partido Demócrata. O sea, Honduras, así como nosotros le pedimos a otros países que no tengan injerencia en la política interna de nuestro país, nosotros no podemos tomar partido por lo que pasa adentro de los Estados Unidos. Tenemos buenos amigos en un lado, hay que construir. Y yo sé que con los republicanos es complicado por Trump, por el tema religioso, por el tema de la guerra, por de donde venimos nosotros, ¿verdad? Por nuestro antecedente ideológico y político. Sin embargo, es un reto al que tenemos que asumirlo por el bienestar y el beneficio de este país. No es fácil, pero es posible tener una relación correcta y muy bien hecha con las dos grandes alas que significa la política de Estados Unidos acá. O sea, no solamente se trata de exigir o de esperar que Estados Unidos cambie su política hacia nosotros, sino también nosotros como Estado cambiar nuestra política hacia los Estados Unidos. Claro. Pues Raúl, yo lo que estaba mencionando simplemente es el hecho, y para volver al tema original que es el de la masa, que no debería, desde mi perspectiva, pues, perderse de vista el hecho de que hay leyes internas que regulan ya ciertas participaciones. Una cosa es coadyuvar, que es muy importante, y otra cosa es dirigir procesos, porque escuché a alguno de los televidentes que mandó un WhatsApp que decía que la MASI o la CICIG tiene que presentar las acusaciones. No, para presentar las acusaciones están los órganos fiscalizadores del Estado, que es el Ministerio Público. La MASI puede coadyuvar. El Código Procesal Penal... Milton, pero yo te voy a decir algo. Sí. Hay un montón de gente que está con Caniera.
Estoy de acuerdo. Porque de verdad que se les pasó la mano. Claro, claro. Yo he visto funcionarios de tercera categoría. Segunda. Que son millonarios, ¿no? Oíme, ¿cómo? Si un funcionario público... Yo conozco un par ahí que eran, esos sí eran de segunda, tercera categoría, que salieron con 10, 15 casas, ¿verdad? Todos conocemos algunos. Oíme, ¿y de dónde? Si uno es funcionario, a mí me salían 58,000 pesos, hombre. Sí. No, y está bien que lo investiguen. Y el culpable que lo metan preso. Claro. Porque yo estoy de acuerdo, yo no estoy negando eso. Recordemos, no, yo sé, solo es que me ocurrió meterme y decir. Recordemos que viene un proceso de selección de las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público. Esto tiene que ser, por supuesto, un proceso lo más transparente posible, en donde se seleccionan las personas más apropiadas, más capaces, con más experiencia. Ahí sí se requiere muchísima experiencia, porque no es fácil realmente conocer todo el funcionamiento de la Administración de Justicia, las leyes internas, las leyes internacionales, tener experiencia en los tribunales, etcétera, ¿no? Es decir, igual va a ocurrir con el Ministerio Público. La expectativa es que los nuevos jueces y los nuevos fiscales sean personas que actúen en consonancia en esa lucha contra la corrupción. Y si la MASI puede coadyuvar, porque la MASI, otro de los aspectos importantes, es que la MASI nunca puede pensarse o concebirse para que quede permanentemente en el país. La MASI puede venir para sentar las bases. Para ustedes dos, ¿cuál es el periodo correcto que debe estar la MASI asentando las bases y después que vayan? Pues yo lo más que he escuchado, o sea, el recurrente que he escuchado son 6 años, eso lo he visto en varios documentos. Lo argumentan porque es algo que dura más. Con esa respuesta de Gerardo se infartaron varios ahorita. Dura más que el periodo de gobierno, ¿no? O sea, no está circunscrito al periodo de gobierno. También hay que tomar en cuenta el inicio, ¿no? Va a tardar casi un año instalarse. Exacto, o sea, no es como que firmamos y empieza mañana. Claro. Es muy probable que firmemos y por los trámites, pero desde que se firma empieza a contarse el tiempo. La otra cosa es que le quedan 18 meses a la actual Corte y al actual Ministerio Público. Entonces, ya con la MASI, con la CICI... No, la Corte menos de un año ya. Menos de un año. Sí, porque tiene que instalarse en enero del próximo año. Bueno, un año, pues, sí. o 6 meses que les faltan a ellos, 18 ya cuando tiene el Ministerio Público y todo el nuevo aparato, ¿no? Claro. Esa gente debe de ser pensada en el Congreso Nacional ya con la existencia de ese aparato en Honduras, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Raúl. Hay gente que está bien preocupada, pues. Uy, ¿verdad? Espérate, cuando le pregunté, dijo 6 años, fue brinco el que pegaron un montón en la casa. O sea, es un periodo que yo he visto en varios documentos, todavía no hay nada oficial en eso. Lo he visto en varias gente, sobre todo gente que es muy experta en el tema, que ya está mandando comunicaciones para platicar. Hay gente que quiere que regrese mucha gente de la MASI, hay gente que quiere que sea gente nueva, hay gente, por ejemplo, que considera que el Estado de Honduras debe de meter plata ahí, de financiar para garantizar, en el sentido de que debe ser una cosa compartida entre Honduras y la comunidad internacional. Hay otra gente que dice que no debería haber dinero del gobierno porque eso va a hacer que tenga un favoritismo. Todo eso está en la mesa de discusión y todo eso tendrá que ser abordado cuando venga la delegación aquí. Se va a reunir con los 3 poderes del Estado, con la sociedad civil, con los expertos en el tema, y esas son cosas que tenemos un mes para tener una propuesta formal y decirles, miren, esto es lo que estamos pensando, esto es lo que queremos, que hablen con otros sectores. Ellos regresan a Naciones Unidas y después allá tenemos la discusión con Naciones Unidas para firmar un convenio que además después tiene que entrar al Congreso. De ahí la pregunta sería, ¿está dispuesto el Congreso a todas las fuerzas a aprobar algo que tiene pues ese peso? Márcame ahí cuando el vicecanciller dijo
que va a durar 6 años la más, y voy a hacer una promoción de eso para que tengan presente cuánto tiempo va a durar. Una pequeña observación sobre eso, Raúl. La famosa misión exploratoria que viene, ya anunciaron para el mes de abril. No olvidemos que es una delegación de alto nivel la que está llegando. Es un secretario general de Naciones Unidas. Aquí les manda saludos el próximo embajador de Honduras en Costa Rica, Carlos Aguilar. Bueno, saludos a Carlos, por favor. Nuestro amigo, muy querido. Ya me prometió, es gran cuña, pero me prometió que un partido Saprissa La Juela lo voy a ir a ver y que él me va a pagar todo. Gran cuña, pero bueno. No, lo que se estaba señalando, no, que bueno, hombre. Carlos es un gran profesional, uno de los mejores médicos. Lo salvó el COVID eso. Y además alguien con mucha calidad humana, ¿no? Sí, un gran amigo. Un gran amigo. Mira, la misión viene justamente a lo que ya lo señaló Gerardo, y es alguien de altísimo nivel, pero viene también la comisión política, que están adjuntos al secretario general de Naciones Unidas, y los funcionarios que vienen son gente con mucha capacidad, con mucha experiencia. Quien la encabeza, repito, es el secretario general adjunto, y por lo tanto hay que tener confianza que esa misión exploratoria va a ser muy útil para formular un proyecto que sea muy apropiado para Honduras. De Honduras, quien debe formular ese proyecto, obviamente es Honduras, pero con el apoyo de la comunidad internacional. Y los otros puntos que yo estaba mencionando, una cosa es la asistencia técnica o coadyuvar, y otra cosa es que dirijan, porque ahí es donde yo personalmente, como profesional del derecho, sí cuestionaría el hecho de que sea una persona que venga del extranjero el que va a dirigir, porque entonces, ¿de qué sirve tener fiscales, jueces? Hay que contratar gente del extranjero para que ocupen esos cargos. Y hay mucha gente, repito, conozco mucha gente dentro de la Fiscalía, dentro del Poder Judicial, que los han mantenido ahí sojuzgados, pero que tienen todos los méritos y toda la capacidad para hacer una buena labor, que cuando se les suelte un poco, seguro que van a cumplir a cabalidad con su papel. Y no olvidemos que estamos frente a una nueva administración cuyo propósito, entre otros, es el de no estar interviniendo en otros poderes del Estado, el de no estar metido en el sistema de administración de justicia, sino darle la libertad, pero bajo el control que la Constitución y las leyes exigen. Gerardo, ¿cómo van a hacer? Ya, nos vamos. ¿Qué van a hacer para despedir a los nacionalistas? Por cierto, ojalá que en este gobierno, es casi imposible lo que voy a decir. Los ricos de Honduras ponen a los hijos en las embajadas. Hasta los de las iglesias ponen gente en las embajadas. Y yo puedo dar nombres y todo. ¿Te reí, va? No, es que yo sé que no te referís. ¿Cómo va a ser este gobierno? Yo no quiero embajada. ¿Cómo van a hacer, Gerardo? Bueno, yo primero... Otra cosa, Gerardo, 20 personas en el consulado de Miami. Por favor. Por favor. Bueno, primero contarles a la gente que un poco de tema de mala fe, ¿no? Que yo... o sea, la gente dice que ya estamos en un nuevo gobierno y que hay que asumir profundamente el discurso de la unidad, pero yo creo que hay cosas que hay que decirlas, ¿no? El Partido Nacional sabía que había perdido las elecciones pues, desde la misma noche del 28 de noviembre. Sin embargo, el 11 de enero de este año, o sea, un mes y pico después de haber perdido las elecciones, aprueban una ley que es como un candado, como un trabón para mover el servicio internacional, ¿verdad? Eso solamente para entorpecer nuestra tarea. Yo digo que en política, si uno pues pierde una contienda, debería de tener la ética de abrirle el paso al que viene después, pues para que pueda hacer su trabajo y pueda mostrar que es cierto lo que dijo, pues, o sea, demostrar que el otro pueda mostrar su trabajo. Sin embargo, no es así. Y así como... Y ahí en la Cancillería hay nacionalistas que han tenido puestos de embajador y todo y se quieren quedar.
No, hombre. Pero es que no solo... Que creen que los cargos son para ellos. Pero es una cosa bien complicada de entender. Ponen a los familiares a llamar a Mel y Mel ya no les contesta. ¿Cómo van a hacer eso? Miren, y además que no se trata de una repartición de chambas, pues. O sea, claro. Si yo soy embajador, por ejemplo, de Juan Orlando, y salvo algunas excepciones que sí las hay, yo estuve este tiempo sosteniendo la imagen y la figura y los objetivos políticos de ese gobierno. De otro gobierno. Sí. ¿Cómo voy a cambiar yo tan radicalmente el discurso para decir, no, yo ahora soy el representante del gobierno de Xiomara y creo en la refundación y en el gobierno solidario? O sea, un periodista difícilmente puede pasar de un medio de comunicación ultraconservador a un medio de comunicación ultraprogresista, porque cuando la gente lo ve en la pantalla, no le cree. Va a decir, ¿cómo es posible que me estaba diciendo hace 2 meses que todo esto era así y que ahora todo esto es así? No es distinto con un embajador. Y fíjate que has puesto, y hoy lo voy a contar aquí, yo renuncié a HRN gracias a don Manuel. Yo dirigí a HRN 17 años. Pero después del golpe de Estado, César Rosenthal me fue a buscar. Yani también, pero César. Y yo la pensé, no, en este momento yo no puedo volver a HRN. No está afín con lo que ha pasado. Por eso estoy aquí. Porque este medio sí, y los Rosenthal siempre se opusieron al golpe de Estado. Este medio siempre estuvo a favor de Mel, de que era un golpe de Estado. Entonces dije yo, ahí puedo estar. Lo que él acaba de decir es correcto. Entonces, el canciller Enrique Reina mandó una comunicación, todavía les da una segunda oportunidad. Les manda una comunicación, Eduardo Enrique, diciéndoles, pongan en disponibilidad su cargo. Pues, o sea, ustedes no tuvieron que ver con esta ley. De esos 86, porque son 32 embajadas, 54 consulados, de esos 86 personas, aproximadamente 20 y pico han puesto en disponibilidad. Los demás no. Nosotros somos un estado con pocos recursos. O sea, no podemos disponer de recursos que puedan ser utilizados para el regreso a las clases, para el tema de la vacunación, para el tema del combate al hambre, en estar pagando prestaciones. Entonces, la ventaja que tenemos es que Quique Reina conoce muy bien a muchos de estos embajadores, o a todos, conoce muy bien la Cancillería, y estamos avanzando paso a paso. Claro. Hay algunos que ya están cayendo en cuenta. Él está haciendo algunas rotaciones, está enfocándose en algunos puntos que son claves. Sin embargo, también hemos visto otro fenómeno, que hay consulados o hay embajadas. En el caso de los consulados, que no están atendiendo a la gente como se merece o como debe. Y cuando la gente llega a hacer filas y a mostrar su molestia, les dicen mentiras como que son disposiciones de la nueva Cancillería, cosa que no es cierta. Y en por Miami está pasando bastante. Está pasando en muchos de los Estados Unidos, sí, que la gente va, no les dan los documentos y les dicen que es que la nueva Cancillería dijo que ya no se van a hacer esos documentos. Y eso es mentira. Y es como que están buscando el despido para que se les pague una millonada en prestaciones. Claro. Y haber estado, se graduaron ellos, los hijos, los sobrinos, fueron a estudiar a las mejores universidades, teniendo el dinero para pagárselo a ellos, se los pagó el Estado de Honduras, y ahora en muchos casos están buscando irse con el último botín, o el último pedacito del botín. Y en el otro caso de embajadas, hay muchas embajadas que sencillamente no están operando, ¿verdad? Entonces nosotros ya hemos recibido varios reportes de gente que llega a la Embajada de Honduras en varios países y no hay nadie. Entonces, yo sé que no solo nos pasa a nosotros y no queremos poner nuestro problema enfrente de los demás. Sabemos que le pasa a todos los ministerios. Es necesario tener acciones. Ya se han presentado algunas iniciativas en el Congreso. Es necesario dar espacio, no solamente para la militancia de Libre, que merece un espacio, sino también para hacer un cambio político. Porque los funcionarios que confían y que creen y que son abanderados del proyecto de Xiomara no son necesariamente los que están hoy en las oficinas. Y están ahí por candados burocráticos, están ahí buscando que se les paguen prestaciones que algunos les dieron acuerdo en noviembre, les dieron el acuerdo en diciembre. Y hoy están aferrados a una posición en la que no dejan avanzar al nuevo gobierno
y están pensando nuevamente solamente en un interés personal e individual. Alguien me decía el fin de semana, ya para irnos, ¿y dónde está la gente? Me dijo Jaime Vos, me dice, ¿cómo es que los 50 fueron a gritar a favor de Juan Orlando afuera de la corte? Sí. Y ahí ese partido entonces. ¿Y dónde está Miriam Guzmán? ¿Y dónde está Toño Rivera? ¿Dónde están todos los nacionalistas? 50. Es cierto. Y dije yo, sí es cierto, cuando me leer un montón de gente en la calle. Vicecanciller, gracias. Gracias por la invitación. a la Nación. Gracias por la invitación, un placer estar aquí, ya sabe, cuando usted diga, aquí estaremos. Gracias, señor Vicecanciller. Canciller. Muchas gracias, Raúl, y gracias por darme la oportunidad de compartir con... Andas estrenando tu corbata. Está a tu orden, a tu disposición. Sí, porque la necesito. Gracias, Milton. Un gusto. Buenos días, que tengan una buena semana.